Vamos a hablar de algo muy especial el día de hoy. Escuche esto. No dejes para después, no dejes para después, porque la espera del después, porque por la espera del después te puedes perder los mejores momentos. Lo voy a volver a leer. No dejes para después, porque en la espera del después te puedes perder los mejores momentos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Se acuerdan? El tema se llama ¿cuál es la voluntad de Dios para con quién? ¿Para con quién? Para con esta iglesia, hermano. Qué rápido se nos olvidan las cosas. Es muy común, hermano, o por decirlo así, Dios tiene un llamado para cada persona. Y yo estoy totalmente convencido de eso. Y por supuesto también estoy totalmente convencido de que todos los que estamos el día de hoy acá reunidos es porque Dios nos ha llamado. ¿Amén? Entonces Dios tiene un llamado muy especial. Pero quizás en nuestra vida nos hemos cuestionado cuáles van a ser los planes de Dios para nosotros. Y es que como seres humanos hay algo muy común. Hay algo muy común que nos sucede. Que nosotros queremos saber el futuro. ¿Se han fijado que nosotros queremos saber el futuro? ¿Cuántos quieren saber el futuro? ¿Cuántos quieren saber lo que le va a pasar dentro de 5 años? Dentro de 10 años. Entonces uno quiere saber el futuro, uno quiere saber qué va a pasar, qué va a suceder dentro de 10, 20 años, cómo se va a ver usted, si engordó, si no engordó, cómo se va a ver usted, si ya le salieron arrugas, si no le salieron arrugas, si se le cayó el pelo, no se le cayó el pelo, y así sucesivamente. Todos queremos saber qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con nuestra familia dentro de 10, dentro de 15 años. Y todos queremos saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros dentro de mucho tiempo. Y hay un versículo en especial donde era el que leíamos, Génesis capítulo 12, versículo 1. Quiero que volvamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos han salido cuántos han salido de su casa? ¿O cuántos han salido de su país alguna vez? Miren, la mayoría, ¿verdad? Entonces, viene Dios y le dice a Abraham: vete de tu tierra y ¿de dónde? Y de tu parentela. Básicamente le digo: vete de tu tierra, como que yo a usted le digo, como que Dios venga y le diga: vete de Honduras y vete de tu familia y te vas solito con tu esposa o con tu familia reducida a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Cuál es el lugar? Tú no lo sabes, pero yo te lo voy a mostrar. Y en ese caso, Dios solo le dijo a Abraham: vete. Abraham no le aseguró si le iba a ir bien. Abraham no le aseguró, no le puso un camello privado ahí para que fuese montado en ese camello. Digo camello porque en aquel tiempo eran camellos, ahora son vehículos, ¿verdad? Entonces, si Abraham hubiese vivido en el día de hoy, Dios no le hubiese puesto un carro ni nada por el estilo. El caso de que solo le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré, al lugar que yo te mostraré. La voluntad de Dios no tenemos que esperarla dentro de 10, dentro de 5, dentro de 15 años, dentro de 20 años. Porque Dios no actúa así. ¿Quieres saber cómo realmente actúa Dios? Dios actúa de una sola manera. Dios actúa en el momento. Y me refiero a que Dios actúa en el momento porque a Abraham le está diciendo: te vas a ir dentro de tanto tiempo. No, le está diciendo en ese momento: agarra tus cosas y vete. Entonces, incluso cuando a Jesucristo lo iba a traicionar Judas, le dice: lo que tienes que hacer, hazlo cuando, hazlo ahora, le dice. ¿Para qué lo vas a dejar para después? Lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Entonces, si observamos de una manera cercana a Dios, Dios siempre quiere de que las cosas se hagan o sucedan en el momento. Eso es lo que busca Dios. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Abraham. Tenemos el ejemplo incluso de que cuando él manda a predicar el evangelio, mire lo que dice Marcos
capítulo 16, que usted ya se lo debe saber de memoria. Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice? A ver, de memoria. ¿Nadie? ¿Nadie se lo sabe de memoria? Ya veo, ¿verdad?, que tenemos que poner tareas de aprender los versículos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo les dijo? Eso se traduce básicamente a vayan. Vayan. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No les dijo, vayan si quieren, vayan dentro de 10 años, vayan dentro de 15 años. Les dijo, id. Entonces a Dios le gusta, a Jesús le gustan específicamente que las cosas sucedan en el momento. ¿Por qué a Dios le gusta que las cosas sucedan en el momento? Porque Dios sabe perfectamente cuál es el momento indicado. Y constantemente nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para esta iglesia? ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestra iglesia? Yo veo que en nuestra iglesia sucede esto, yo veo que en nuestra iglesia sucede esto y sucede aquello, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para esta iglesia? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia? La voluntad de Dios específicamente, la voluntad de Dios para esta iglesia no está dentro de 5 años. No se tiene que comenzar a hacer dentro de 5 años esa voluntad de Dios, ni dentro de 10 años. No tenemos que ponernos, Dios mío, te oro para saber cuál es tu voluntad con esta iglesia de aquí a 10 años. No, la voluntad de Dios tiene que ser ahora. La voluntad de Dios tiene que ser en el momento. No es necesario saber el futuro. Dios quiere que usted viva el presente, que viva el presente en Él. Entonces no esperemos la voluntad de Dios para el futuro, porque muchas veces nos ponemos voluntades incluso para nuestra vida, para el futuro. ¿Cómo me irá a ir en el trabajo? Voy a estudiar tal carrera, voy a casarme, voy a hacer diferentes cosas. ¿Qué irá a suceder? Iré a terminar mi carrera, iré a hacer esto, iré a hacer aquello, y así sucesivamente. Y siempre estamos pensando constantemente en el futuro, que qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero lamentablemente, como decía la frase que leí al principio, muchas veces por estar esperando qué va a suceder después, arruinamos el momento en que estamos viviendo. Por estar esperando, por estar pensando qué va a suceder después. Y si aún nosotros queremos saber qué va a suceder después, o queremos un futuro próspero para nosotros mismos y por supuesto para la iglesia, nosotros tenemos que comenzar a actuar desde ahora. Desde ahora tenemos que comenzar a actuar. Porque como seres humanos tenemos la mala costumbre de dejar todo para después. De dejar todo para después. No, después hago esto. No, después hago esto. No, después hago aquello. No, después. No, quizás después. Quizás más adelante. Y quizás Dios tiene la voluntad de Él ya establecida en el momento. Pero queremos hacer las cosas hasta después. Para poder hacer esta voluntad de Dios, es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros nos dejemos guiar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Qué poquito, ¿verdad? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Tiene totalmente el Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. 5:16 de Gálatas. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién es el que debe guiarnos entonces? El Espíritu. El Espíritu es el que debe guiarnos. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, en ese Espíritu Santo que a usted se le fue dado. Pero nosotros como cristianos tenemos el mal concepto, o tenemos la mala idea de pensar que es Cristo el que se adhiere a nosotros, de pensar o de tener aquella mentalidad de yo soy el que recibo a Jesucristo en mi vida.
Yo soy el que recibo a Jesucristo en mi corazón. Y tenemos esa mentalidad, y dentro de mi forma de pensar, esa mentalidad está totalmente errada. ¿Sabe por qué? Porque no es Cristo el que debe seguirnos a nosotros. Somos nosotros los que debemos de seguir a Jesús. Somos nosotros los que debemos de seguir a Jesús. No es Cristo el que se adhiere a nosotros. Somos nosotros los que seguimos o debemos de seguir a Jesús. Y hemos estado hablando todos estos domingos acerca del discipulado y hacer discípulos. ¿Y qué hace un discípulo? Un discípulo sigue. Un discípulo sigue. Jesucristo no es discípulo de nosotros. Jesucristo, por el contrario, es el maestro. Por ejemplo, hablando acerca de maestros, todos acá hemos estudiado, ya sea en colegios o en universidades y todo. Cuando el maestro está explicando, ¿quiénes son los que están aprendiendo? ¿Quiénes? Pues los alumnos. Sería el colmo que sería el alumno el que estuviese enseñando y sería los maestros los que estuviesen aprendiendo. Ahí sucedería al revés. Entonces sucede lo mismo con la vida cristiana. Jesucristo es el maestro y nosotros somos sus discípulos. Entonces, los que debemos de seguir al maestro somos nosotros. Entonces, eso de recibo a Jesucristo en mi corazón, no es así. Más bien es Jesucristo el que nos recibe a nosotros. Si para eso Él ya vino a morir por nosotros. Entonces, nosotros somos los que debemos de seguir a Jesucristo. Y podemos seguir a Jesucristo dejándonos guiar únicamente por el Espíritu Santo. Dejándonos guiar únicamente por el Espíritu Santo. Y dejarse guiar por el Espíritu Santo, como dice el versículo, es andar en el Espíritu. Dice, desechando o no satisfaciendo los deseos de la carne. Y no son los deseos de comer carne, son los deseos de la carne. Entonces, debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Porque sin Espíritu Santo nosotros venimos a ser como algo totalmente vacío. Entonces, como por ejemplo, el ejemplo de las botellas que ponía nuestro hermano York. Ponen una botella llena y una botella vacía. Pero ahora, el caso de estas botellas es que si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, venimos a ser como recipiente vacío. ¿O acaso no es que somos nosotros los que somos templo del Espíritu Santo? ¿O no es templo del Espíritu Santo? Solo el hermano Edwin, entonces. ¿Somos o no somos templo del Espíritu Santo? Pues claro que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, pero si nosotros no andamos en el Espíritu, no seguimos a Jesús, si no somos verdaderos discípulos, simplemente somos como un recipiente que está vacío. Así somos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se nos fue dado para tenerlo de adorno. El Espíritu Santo se nos fue dado para que actuara. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu perezoso, no es un espíritu de pereza. Es un espíritu que está constantemente activo. ¿Y sabe por qué está constantemente activo? Porque Dios está constantemente activo. ¿O acaso no es Dios el que hace funcionar todo lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Se fijan? Dios está totalmente activo. Entonces, si Dios está totalmente activo, el Espíritu Santo también es activo. Y si el Espíritu Santo es activo, eso quiere decir que los cristianos deben de ser, o los discípulos de Jesucristo deben de ser totalmente activos. Deben de ser totalmente activos. Y cuando me refiero a activos, yo siempre recuerdo o leo esos versículos de la iglesia del primer siglo. Siempre leo esos versículos de la iglesia del primer siglo. Porque la iglesia del primer siglo es esa iglesia que es nuestro modelo a seguir. Son los primeros cristianos. Y mire cómo era esta iglesia. Mire cómo era esta iglesia. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 43 al 47. Versículo 43 al versículo 47.
Y yo sé que todos sabemos esto, pero para que recordemos cómo era la iglesia, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo era esta iglesia, hermano? Unida. Unida. Pero no nos enfaticemos en el primer versículo. Dice que habían grandes señales y todo el mundo se maravillaba por los apóstoles. Pero dice, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban, no con miedo, ¿verdad? Estaban juntos. Estaban juntos. Y dice, y tenían en común, ¿cuántas cosas? Entonces no estaban en desacuerdo. Estaban en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Tenían en común cuántas cosas? Todas las cosas concordaban en ellos. Absolutamente todas. Y mire qué más hacía. Dice que vendían sus propiedades y lo repartían a todos según su necesidad. ¿Cuántos estarían dispuestos a vender su casa? Dígame. Nadie, ¿verdad? Dice, tanto que me costó mi casita y para irla a vender y darle a este hermano que ya ni lo aguanta. Dice, y perseverando unánime cada día en el templo. Hermanos, ¿cuántos días de la semana creen que se reunían los hermanos del primer siglo? Todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Los domingos. Todos los días. Entonces quiere decir que estos hermanos se reunían todos los días, estos hermanos pasaban juntos, estos hermanos convivían, estos hermanos perseveraban juntos, compartían juntos. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Básicamente estos hermanos era como una especie de familia, pero una familia no como la familia que usted se pelea con su esposo, no, era una familia unida, totalmente unida. Comían juntos, iban juntos, estaban juntos, salían juntos, se reían juntos. Si se ponían tristes, se entristecían juntos. Y si algún hermano estaba pasando necesidad, venían y decía, bueno, voy a vender mi carro para ayudar al hermano. Bueno, voy a hacer tal cosa para ayudar al hermano. Bueno, voy a hacer tal cosa, y así sucesivamente. Dice que ayudaban al que estaba más necesitado. Entonces, si tuviésemos ese modelo, bueno, es que lo tenemos el modelo, pero el punto es que no cumplimos con ese modelo. Si nosotros pusiésemos en práctica totalmente, no en parte, ¿verdad? Totalmente ese modelo, la iglesia sería guiada totalmente por el Espíritu Santo. Amén. Totalmente por el Espíritu Santo. Y es ahí cuando la iglesia comienza a ser guiada por el Espíritu Santo, es justamente ahí donde se comienza a cumplir exclusivamente la voluntad de Dios, no para el futuro, en el mismo momento. En el mismo momento ahí se comienza a cumplir la voluntad de Dios. Y dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y mire, por último dice, y el Señor añadía, ¿cada cuánto? Cada día. Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Les hago una pregunta. ¿Les gustaría que nuestra iglesia fuese así? ¿Verdad que no? Así como nadie dice amén. Sí, amén, vos le dice. ¿Les gustaría que nuestra iglesia fuese así? Amén. Amén. ¿De verdad le gustaría que nuestra iglesia fuese así? Amén. A mí también, fíjense. Entonces, si nos gustaría que nuestra iglesia fuese así, hay algo que debemos de tener y que ya se lo sabe, ya sabe lo que le voy a decir. Que debe estar 100% comprometido, comprometida
100%. No quizás, no un 1%. No, no voy a ir. No, es que ese hermano me hizo mala cara. No, es que ya no los aguanto. No, es que es 100% comprometidos, porque usted no se compromete con las personas, usted se compromete con Cristo. Porque su compromiso principal fue con Cristo. Porque, por ejemplo, cuando usted se bautizó, usted no se bautizó ni por el hermano este, ni por el hermano aquel. Usted se bautizó por Cristo, porque fue el mismo Jesús el que fue a morir por usted. Entonces, su compromiso es con Cristo. Su compromiso es ser un discípulo y seguir totalmente a Jesús. Seguir totalmente a Jesús. Quiere de verdad que nuestra iglesia sea así, tiene que comprometerse al 100%. Cada día tiene que tener una actitud de servicio. La única manera que una iglesia puede crecer es teniendo una actitud de servicio. Teniendo una actitud de servicio. Si nosotros no tenemos una actitud de servicio, hermano, si no tenemos esa mentalidad de servir, déjenme decirle que las iglesias pasan estancadas. Llega a la iglesia y comenzó la iglesia muy bien y llegó a 30, 40 miembros y ahí se quedó, y pasaron 15, pasaron 20, pasaron 30, pasaron 40 años y ahí se quedó. ¿Sabe por qué? Porque la actitud de servicio se pierde. Necesitamos siempre estar comprometidos al 100% y necesitamos tener una actitud total de servicio a nuestro Dios, tanto hombres como mujeres, porque muchas veces dicen, no es que los que se tienen que encargar, no es que los que tienen que servir son los hombres. No, no es así, hermano. ¿Usted cree que las mujeres están aquí solamente para venirse a sentar? No. ¿O les gustaría solo estar sentadas, mujeres? No, para nada. Bien, entonces debemos de tener una actitud de servicio, todos en común, todos en común. Mire, hermanos, aquí todos somos útiles. Yo sé que aquí no hay nadie inútil. Todos somos útiles. Todos podemos hacer grandes cosas si mantenemos o si tenemos una actitud de servicio. Si todos trabajamos juntos. ¿Se ha fijado cómo trabajan las hormigas? Sí. ¿Cómo trabajan? Trabajan juntas. Trabajan juntas las hormiguitas. Si de repente hay algo pesado, no se va solo una, se van todas. Y mire, no debería de poner este ejemplo, pero ¿se ha fijado usted cómo trabajan las pandillas? Mire, mire, ellos trabajan para hacer el mal, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo trabajan las pandillas? Trabajan juntos. Trabajan juntos. Y por eso viene la policía y agarra 1000 pandilleros, pero de repente agarró 1000 y hay 3000 pandilleros más. Trabajan juntos. Debemos de tener un compromiso total con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te mandó a hacer Jesús? ¿Qué lo mandó a hacer Jesucristo a usted? ¿Recuerdan a Pedro? No al hermano Pedro de acá, ¿verdad? ¿Recuerdan a Pedro, el de la Biblia? Él era un pescador y estaba pescando, obviamente, ¿verdad? Y Jesucristo lo sacó y le dijo que lo iba a hacer pescador de qué? De hombre. Pescador de hombres. Eso lo iba a hacer Jesucristo, pescador de hombres. ¿Recuerda usted por qué vino a la iglesia? La primera vez, no hoy, la primera vez. Ayer pasaban los hermanos a decir, hermano, yo estoy bautizado, yo vengo a la iglesia desde 1996. Yo digo, wow, yo solo tenía 2 años de edad y la hermana ya venía a la iglesia, el hermano ya venía a la iglesia, wow, decía yo. ¿Se acuerda, a pesar de que haya sido muchos años atrás, por qué usted vino a la iglesia? Para cambiar mi vida y por la Dios. Piensen en eso por un momento. ¿Por qué fue que yo vine a la iglesia? ¿Por qué fue que yo vine a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me hizo en ese momento ir a la iglesia, buscar de Cristo? Lo mismo le pasaba a Pedro. ¿Sabe que hay un suceso en la Biblia donde muere Jesús? Y cuando muere Jesús, algunos de sus discípulos desertan lo que hacíamos antes. Y uno de ellos era Pedro. Muere Jesucristo. Y él dijo, bueno, pues se nos murió el maestro. ¿Qué cree que hizo Pedro? Se fue a pescar, pero no hombres. Se fue otra vez a trabajar en lo que trabajaba. Entonces, y es ahí donde le sucede algo increíble. Quiero que vaya conmigo
al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 15. Pero antes de leerlo, ¿se ha quejado usted por algo alguna vez? Y no me diga que no, porque todos nos quejamos por algo alguna vez. Y no estoy hablando de la situación social, no, me refiero, ¿se ha quejado usted alguna vez por algo? Yo sé que sí. Miren lo que le pasaba a Pedro. Versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos. Volvió después a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez me ama, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió lo siguiente. Mire, se lo voy a contar así. Muere Jesucristo, y después de su muerte comenzó a aparecer, después del tercer día comenzó a aparecer, pero en eso que comenzó a aparecer, dicen los versículos anteriores al versículo 15, de que Pedro andaba pescando, ya se había regresado a su oficio de pescador. Y en eso, que se había regresado a su oficio de pescador, resulta que miraron un hombre y volvió a ser parecido como la primera vez. La primera vez vino Jesús y ellos estaban pescando y le dijeron: tire la red ahí. Y la tiraron y sacaron muchos pescados, no habían pescado en todo el día. En esta segunda vez fue algo parecido, algo similar. Pedro regresa a su labor, están pescando, pero no hay nada todavía, no hay nada. Y en eso, de largo, un hombre le dice: tírala por ahí. Y cuando escucha esas palabras, Pedro se recuerda que el único que podía hacer eso era Jesús. Entonces, tira las redes, sacan peces y les dice Jesús que se vayan a cenar. Se van a cenar, y en medio de la cena, después de haber resucitado, le dice: ¿me amas, Pedro, más que a estos? ¿Y qué le responde Pedro? Sí. ¿Qué había hecho Pedro? ¿Había traicionado a Jesús, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Haz tal cosa. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Haz tal cosa. Pedro, ¿me amas? Y Pedro ahí fue donde se entristeció, porque él sabía perfectamente lo que había hecho. Sabe que no hay nada peor que un cargo de conciencia. Y Pedro tenía muy cargada la conciencia, porque había desertado, porque había traicionado a su maestro. Toda persona en esta vida, toda iglesia, va a pasar por algo que se llama desierto. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel pasó por el desierto? ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel por el desierto? ¿Cuántos años? 40 años en el desierto. 40 años caminando en el desierto. Pero es en el desierto donde Dios aparece, donde Dios camina con nosotros, donde podemos de nuevo aprender a seguir a Jesús y recordar por qué fue la primera vez que nosotros le buscamos. ¿Cuál era nuestro propósito la primera vez que nosotros le buscamos? En el desierto Jesús venció a Satanás, ¿se acuerdan? Lo tentó y salió adelante. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida y salió adelante. Las iglesias también pasan por desiertos
Y es en el desierto donde la iglesia considera de que se puede. Es ahí donde la iglesia puede levantarse. Y la pregunta es, imagínense que fuese Jesús el que estuviese acá y le preguntara por nombre, ¿me amas? Edwin, ¿me amas? Jorge, ¿me amas? Flora, ¿me amas? Que viniera Jesús y preguntara eso. Y hago la pregunta en general y no es necesario que responda. Respóndale usted en su pensamiento al Señor. ¿Ama realmente a Jesús? Porque recordemos que todos los mandamientos se resumen en uno. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ama usted realmente a Jesús, hermano? ¿Ama realmente a su prójimo? Porque usted no puede amar a esta iglesia si usted no ama a Jesús. Porque el amor se nota, el amor se refleja. Un matrimonio se nota cuando hay amor, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Una persona también se nota cuando ama a Dios. ¿Ama usted a Dios? Solamente amando a Dios, usted puede amar a esta iglesia. Y solamente de esa manera usted puede comprometerse al 100% para poder salir adelante en medio del desierto y poder resurgir como resurge el águila. ¿Ha visto cómo se levanta el águila? Bueno, aquí no tenemos águila, pero ¿ha visto cómo por las películas o por la televisión? Hermanos, si usted no ha amado a Jesús así como Jesús quiere que le ame, es momento de que le ame. Y es momento de que le ame y también ame a esta iglesia y nos amemos todos. Y tengamos todas las cosas en común. Absolutamente todas en común. Unánimes juntos, en armonía, en alegría. Le invito a que ore conmigo si realmente ama a nuestro Señor Jesucristo y si realmente quiere sentir amor verdadero y puro por esta iglesia. Invito a que nos pongamos de rodillas y oremos a nuestro Dios.